director, el Regulador Energético Mexicano, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también industriales de Estados Unidos, especialistas académicos y funcionarios de Estados Unidos, y lo hicieron en la Embajada de los Estados Unidos en México. El informe que da cuenta de dicha reunión revela la importancia que nuestros recursos energéticos representan para la llamada seguridad energética de los Estados Unidos y en consecuencia lo urgente que le resultaba a aquella nación esta reforma que ustedes de manera irreflexiva y dócil están aprobando. La política de seguridad energética a fondo en Washington, dice este informe, requiere una evaluación constante de la industria petrolera mexicana. Si México no reforma su situación interna de producción de energía, los Estados Unidos no pueden basarse en los niveles actuales de las importaciones. Este estudio, que es público, dice: era oportuno, debido a las recientes elecciones mexicanas para presidente y Congreso, que el presidente electo Enrique Peña Nieto, que hiciera campaña con la promesa de instituir reformas energéticas y que ha seguido este tema desde que asumió el cargo. La reforma, a la falta de la misma negociada entre el presidente de México y el Congreso, tendrá consecuencias para la cartera de energía de los Estados Unidos. Y continúa este informe, que es oficial, que salió diciembre del 2012, apenas unos días de haber tomado posesión la Cámara de Diputados y el presidente electo. Los recursos de hidrocarburos de México, en efecto, pertenecen a los mexicanos. Sin embargo, dicen, Estados Unidos tiene interés directo en el futuro del petróleo y el gas natural en México. México es un proveedor confiable de petróleo a Estados Unidos. La cuestión para los políticos estadounidenses son los volúmenes que México será capaz de exportar en el futuro, porque la producción mexicana se redujo más de un cuarto en la última etapa. Es necesario comprender la posible trayectoria de la reforma en México para planear adecuadamente los futuros volúmenes y tipos de petróleo crudo negociado con los Estados Unidos, lo que también tendrá implicaciones, escúchenlo bien, más amplias para la seguridad energética de Estados Unidos y su crecimiento económico. Las reformas energéticas mexicanas que seguramente se darán determinarán en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de Estados Unidos. Más claro que eso, señores diputados vendepatrias, este informe es público, léanlo, está traducido. Movimiento Ciudadano ayer lo tradujo y lo subirá ahora en su página. Aquí también habla del PAN y dice que serán unos opositores dóciles a la reforma. Aquí también habla del gas shale y dicen que no es conveniente que se trate en la misma reforma, sino que se deje libre la extracción de gas y que los concesionarios de minas se les deje automáticamente libre para extraer el gas a pesar de técnicas de fracturación hidráulica. 650 billones de litros es la gran de metros cúbicos, es la gran reserva de gas shale. Todo lo que están haciendo lo dijeron los Estados Unidos. El Senado, que preside en la Comisión de Relaciones Exteriores Richard Lugar, el senador Richard Lugar, también dice
en este informe, se necesita que México limpie de deuda a Pemex y a CFE para podernos apropiar de sus recursos de manera libre y constituya la seguridad energética de Estados Unidos. Esto es, señores vendepatrias, por lo que les decimos, son traidores a la patria. En el 2012, Estados Unidos diseñó esta reforma y ustedes, sin reflexión, sin ninguna meditación, con una actitud entreguista, han hecho esta reforma. Nunca tuvimos un gobierno tan pusilánime, tan gris, tan entreguista. Nunca tuvimos en la historia diputados tan mediocres que ahora tenemos, lamentablemente. Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Con su autorización, señor presidente, deseo, y porque me parece oportuno, expresar que el diálogo político y el entendimiento son principios que pueden dar permanente vida a la tarea de este Congreso, pero también en la actividad en el Congreso y fuera de ella. Así que nuestro reconocimiento por generar y reconstituir las condiciones para poder llevar a cabo estos trabajos. Al mismo tiempo deseo, en el marco de estos intensos trabajos, reconocer el esfuerzo de los presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Presupuesto y de Cuenta Pública. Al día de hoy llegamos a esta sesión habiéndose discutido y votado ya leyes sustantivas como la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, la de Comisión Federal de Electricidad, la ley que establece sus órganos reguladores y otras disposiciones. Y toca ahora, compañeras y compañeros, discutir la parte del ingreso inmediatamente después del presupuesto, conscientes totalmente de la trascendencia que tiene el ingreso petrolero en la composición del gasto nacional. Efectivamente, discutiremos y votaremos la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, la Ley Federal de Derechos, también la Ley de Coordinación Fiscal y la ley que institucionaliza un Fondo Mexicano del Petróleo con miras para en el mediano y en el largo plazo contribuir a la estabilidad y al desarrollo nacional. Yo he escuchado y lo digo con absoluto respeto, discursos firmes, discursos estructurados, intervenciones que reflejan la visión política de nuestro país y también de la cosa pública. Sin embargo, y sin disentir de ello, me parece justo y hay que hacerlo. Tiene que reconocerse que ha habido un esfuerzo político destacado. La operación política ha generado reformas grandes
que reclamarán enseguida un proceso de materialización. Pero, colegas, hay quien quiso hacerlo y la circunstancia y la coyuntura política no dieron oportunidad para ello. Ahora se han generado condiciones para que esto sea posible. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, colegas? En un México con un crecimiento, cuando menos en las 2 últimas décadas, con un crecimiento mediocre, alrededor del 2%. Estados y municipios con deuda, reclamando siempre a la Federación mayores recursos para hacer frente a una situación de déficit de municipios y de estados. Miles de jóvenes con una permeabilidad rota. No es suficiente haber terminado las licenciaturas, realizar maestrías o doctorados y no hay posibilidades de empleo. Por eso en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista vamos a seguir votando a favor de este dictamen. Estamos convencidos de que es cierto. Hay desesperanza y hay desconfianza. Pero preguntémonos con toda objetividad, en la alternancia, compañeros, ¿podemos seguir pensando que las cosas estarán siempre mal? ¿O que la corrupción siga permeando? ¿Acaso con la alternancia hay garantía de que el patrimonialismo y la deslealtad se acaban? Generaremos condiciones de competencia y esas conductas infames son una garantía inexpugnable de que será con rectitud u honestidad. No iré al debate innecesario. Solamente puntualizaremos nuevamente la visión de nuestro grupo parlamentario. Las reformas son una gran apuesta. Una gran apuesta no al crecimiento de las plantillas laborales de Comisión Federal o de Petróleos Mexicanos, sino que se convierta en un factor de desarrollo económico para el país, que genere empleo, que genere inversión y que rescatemos la esperanza de que haciendo las cosas bien es posible que México se transforme. No diré sino una vez más, las cosas se pueden hacer o se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Vamos desde donde estemos y nuestra gente a reclamar observancia de la ley y comportamiento ético con los recursos públicos. Y ojalá en el futuro invoquemos como ejemplo de éxito no a Noruega, no a Estados Unidos, invoquemos de lo que es México capaz para ser su propio ejemplo. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, don Tomás Torres. Tiene el uso de la voz don Fernando Cuellar Reyes, del PRD. Hasta por 7 minutos. Con la venia, presidente. Hoy, compañeras y compañeros, es el último día del debate, de una semana intensa
aquí en el Pleno, como dice Malú, una semana negra, una semana anterior muy intensa también en comisiones. Hoy es el último día de debate, pues, y como grupo parlamentario del PRD confirmamos nuestra posición. El PRD va a votar en contra de esta parte fiscal y presupuestal, así como lo hicimos en toda la otra parte de las minutas que llegaron del Senado y que también tienen que ver con temas trascendentales. Porque como lo dijimos desde un principio, el modelo no cambió, se privilegió la privatización de Pemex, el debilitamiento de las empresas del Estado en materia energética. No hay cambios, por lo tanto, nuestra posición sigue firme, en contra. Lo dijimos desde el principio, claramente lo discutimos Juan Buenotorio y yo, y quedó claro, hay dos modelos, Juan, hay dos modelos que son antagónicos, por cierto, son dos visiones de país, son dos visiones de Estado, son dos visiones de desarrollo. Un modelo que privilegia el saqueo y la explotación de la riqueza nacional y otro que pretende recuperar la rectoría del Estado y tener empresas del Estado fuertes, como lo hacen en otros países que han podido desarrollarse. Nuestra posición busca defender y mantener nuestra soberanía energética. Antes de entrar específicamente en este tema, quisiera hacer dos reflexiones políticas generales. Primero, que quede claro, en todos los temas trascendentales, el PRD ha sido responsable y se han realizado planteamientos fundamentales. Lo hicimos en la reforma hacendaria, planteando que pagaran más los que más tienen y los que más ganan. Lo hicimos en la reforma financiera, logrando una banca de desarrollo fuerte. Lo hicimos protegiendo los derechos de los usuarios de los sistemas financieros. Lo hicimos en el tema de telecomunicaciones, porque estamos convencidos que el Estado tenía que recuperar esa rectoría. Compañeros del PAN, compañeros del PRI, la posición de la izquierda es importante, es fundamental, ayuda, nutre, equilibra. Por eso creemos que nuestro papel como izquierda ha sido muy importante, pero ahora no podemos avalar una reforma que va en retroceso y que es contradictoria al propio espíritu de las reformas estructurales que se han venido impulsando. ¿Cómo les decimos a los ciudadanos que trabajamos por el fortalecimiento del Estado y cómo le decimos ahora que estamos aniquilando las empresas más importantes del Estado? ¿Cómo salimos a justificar esta parte, compañeros de Acción Nacional, compañeros del PRI? Ustedes saben que hemos buscado un debate de frente, un debate articulado, y creo que ahí están claros, pues, los dos modelos. Pero eso no quiere decir, y lo hemos dicho, que si hay temas en estos puntos que ustedes están avalando, que consideramos que tienen riesgo, trabajemos para disminuir el daño de esta reforma que no compartimos. Por eso trabajamos muy intensamente y con gran sensibilidad en el tema de que ni un peso menos para los estados y para los municipios. Es un mal mensaje que comience la reforma energética dañando en un sistema que se dice federalista
dañando a los estados y a los municipios. Qué bueno que hay esa sensibilidad y que en esa parte el daño sea menor. Por otra parte, el PRD quiere dejar muy claro, muy firme el tema contradictorio de que no se está fortaleciendo fiscalmente, tributariamente a Pemex. Sí, el artículo 39 de Derecho por la Utilidad Compartida, la tasa del 68% y esta última propuesta de bajarlo al 65%, digamos que ayuda, pero no es suficiente. Por eso nosotros dijimos modernizar sin privatizar. Y por eso dijimos que había que fortalecer las finanzas de Pemex y no es suficiente, compañeras y compañeros, con el 65%. Si ese 65% se hubiese aplicado en 2013 en el dictamen, hubiera representado ahorro por 95,000 millones de pesos. De todos modos, Pemex hubiera perdido 170,000 millones. ¿En dónde está el fortalecimiento de Pemex? Nuestra propuesta, compañeras y compañeros, era ir al 60% más el 15% en deducciones. Que quede claro, ese sí era un mensaje fundamental para decir que se estaba fortaleciendo esta empresa del Estado. Eso implicaba que Pemex hubiera ahorrado 160,000 millones. Pemex en ese momento y con esta tasa no hubiese perdido. Eso sí es apoyar a Pemex. Eso sí es en los hechos decir que se fortaleció a la empresa del Estado. Por eso, compañeras y compañeros, nuestra posición en esta parte fiscal y más tarde en el tema presupuestal va a ser también muy clara y contundente. No creemos que se fue a fondo con estas decisiones. Creemos que la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo responde a la principal función. Compañeros, si alguien ha sido Diputados, el tiempo lo marca esta respetuoso, presidencia y es tolerante con un minuto. Ha sido su servidor y no se vale esas muestras, compañeros, cuando ha habido tolerancia de la presidencia. Entonces yo les pido, sé que no les gusta, que ya les mostré que son dos modelos, sé que no les gusta, que no hicimos suficiente con el régimen fiscal de Pemex, pero vamos a seguir trabajando en las próximas intervenciones. Sin embargo, ahora sí le ruego concluya, diputado, por favor. Con mucho gusto. Más adelante les vamos a decir también por qué el fondo no cumple con este objetivo. Y más adelante también les vamos a decir, pero hoy les adelantamos, que no estén pensando que por alguna reserva nosotros vamos a votar a favor. Nuestra posición, en conclusión, es en contra. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, don Ricardo Villarreal García y Domínguez. Con su permiso, señor presidente. El día de hoy nos toca debatir dentro del marco de esta histórica reforma energética que sin duda alguna cambiará para bien el rostro de México y con ello mejorará la vida de millones de mexicanos, el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Esta es ya seguramente una de las sesiones más largas y complejas
en la historia del Parlamento mexicano. Llevamos más de 60 horas de discusión y nos esperan todavía muchas más. Y no podría ser de otra manera, pues estamos logrando de tajo y en una misma reforma cambios profundos en materia energética, fiscal y presupuestal. Cambios que pueden ser considerados sin duda como la mayor reforma económica desde la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Compañeras y compañeros diputados, seamos valientes y concluyamos esta gran reforma, convencidos de que aunque haya quienes quieran a toda costa detenerla por intereses electorales y a base de repetir falsedades y contradicciones, incluso a base de espectáculos tan lamentables como el que vivimos hace unos momentos, no nos vamos a detener. La historia de México nos va a agradecer nuestro amor y pasión por construir un México mejor, un México más moderno, un México más justo, un México líder a nivel mundial. Sigamos hacia adelante. El decreto que estamos discutiendo en este momento contiene la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, donde se plantea un cambio fundamental, un nuevo régimen fiscal para Pemex, el cual reduce de manera significativa su carga fiscal. Este nuevo régimen se trata de un cambio largamente esperado y es uno de los elementos claves para que la empresa pública mexicana pueda competir en este nuevo marco legal. Este régimen se modifica con el objeto de permitir a Petróleos Mexicanos operar bajo un régimen fiscal más equitativo y más simple que el actual, por lo que la propuesta de modificación plantea, entre otras cosas, eliminar 3 de los 6 derechos aplicables actualmente a Pemex. Ahora, solo habrá pagos por el derecho de la utilidad compartida con una tasa aplicable al 65%, comparada con la tasa del 80% que tiene en la actualidad. El derecho de la extracción de hidrocarburos, aplicando una tasa que será determinada por el precio de los hidrocarburos en dólares, y el derecho de la explotación de hidrocarburos, que consiste en un pago fijo que se impondrá respecto a las áreas a explorar. Estos derechos son equivalentes al pago de una cuota por la fase exploratoria, una regalía y una contraprestación en favor del Estado. Todos estos profundos cambios al régimen fiscal de Pemex, aunado a la nueva autonomía presupuestal y a las propuestas hechas por el PAN para lograr acabar con las concesiones, las prebendas y los malos manejos de su sindicato, así como la propuesta de cambiar el contrato colectivo de trabajo de Pemex por un contrato de vanguardia y acorde con la realidad de cualquier empresa de calidad mundial, harán que Pemex pueda finalmente ser una empresa competitiva que puede invertir parte de sus utilidades en su modernización, así como en el equipo y en la tecnología necesarias para poder adecuarse a este nuevo modelo emprendido en esta magna reforma energética. Para el PAN es fundamental los mayores ingresos posibles para el Estado mexicano derivados de los contratos con los particulares, los cuales en todo caso deberán ser otorgados mediante licitaciones públicas y transparentes. Para ello, en esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos aumentamos el monto de las regalías que se pagarán en cuanto inicien los particulares los procesos de explotación y sin importar si hay o no utilidades, de 10 a 14 dólares por barril. Asimismo, establecimos las reglas por las cuales se pagará el impuesto sobre la renta y la contraprestación al Estado mexicano, limitando las deducciones autorizadas y, entre otras cosas, estableciendo un cerco fiscal que no permitirá que las empresas deduzcan pérdidas o gastos derivados de negocios distintos a los contratos obtenidos con el Estado mexicano. De esta manera, compañeros y compañeras, se garantizará el pago de dichas contraprestaciones e impuestos, evitando su evasión. Porque nos preocupamos por el desarrollo de las regiones donde se explotan los hidrocarburos, se adicionó un nuevo título a la ley denominado del Impuesto para la Actividad de Explotación y Extracción de Hidrocarburos, cuya finalidad será la de resarcir a las entidades federativas y a los municipios donde se realicen actividades de explotación y exploración de hidrocarburos, los daños que estas actividades puedan producir en el medio ambiente y en la infraestructura de los mismos. Para el PAN, la administración de los ingresos del Estado mexicano proveniente de los hidrocarburos es de suma importancia. Por ello,
Establecimos transferir los recursos del Estado conforme a reglas muy claras de coordinación entre los poderes ejecutivos y legislativo, estableciendo específicamente el destino y el uso de los recursos petroleros generados en favor de la nación. De lo anterior se desprende que la administración de los ingresos derivados de los contratos mencionados debe de correr a cargo del Fondo Mexicano del Petróleo y no a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo había propuesto en el pasado el Ejecutivo Federal. Dicho fondo será administrado por una institución ampliamente respetada tanto en México como en el mundo, como lo es el Banco de México. Ello fue también propuesta de Acción Nacional. Cabe resaltar que los recursos entregados al Fondo Mexicano del Petróleo serán destinados a lo siguiente: al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Hacienda de Energía e Hidrocarburos, incluyendo los montos que, conforme a la distribución que determine su comité técnico, se destinen a fondos de investigación científica y al desarrollo tecnológico de instituciones de investigación en materia de hidrocarburos, al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética, a la Tesorería de la Federación para cubrir los costos de fiscalización en materia petrolera de la Auditoría Superior de la Federación, y a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno federal que se destinan a cubrir el presupuesto de egresos de la Federación se mantengan en un mínimo del 4.7% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente a lo anterior, este fondo buscará fortalecer los fondos de pensiones, de jubilaciones, buscará otorgar becas a estudiantes mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio, apoyará el desarrollo regional de nuestro país, la construcción de infraestructura. En suma, este fondo le quitará por primera vez en la historia de nuestro país el control a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por primera vez pensará a largo plazo y en el futuro de México sin gastar irresponsablemente toda la renta petrolera como sucedía en el pasado. Compañeros y compañeras, estos son solo algunos puntos por los que el PAN votará en favor de este dictamen. El pueblo de México puede contar con un partido responsable, con un partido que, sin importar si somos o no gobierno, que sin importar los cálculos electoreros, siempre votará en favor del futuro de México y de millones y millones de mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, don Ricardo Villarreal García y Domínguez. Ahora tiene el uso de la voz don Fernando de las Fuentes. Se nos apareció el diablo, pues. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, la reforma energética integral y modernizadora que estamos reglamentando implica un cambio de fondo al tratamiento de los ingresos que a partir de ahora obtenga el Estado mexicano provenientes del aprovechamiento de los hidrocarburos. Asimismo, requiere de un replanteamiento de la forma en que estos ingresos se administren y se distribuyan para conseguir su mejor rendimiento en términos de beneficio colectivo y con una perspectiva de largo plazo para un desarrollo económico armónico, equitativo, sustentable y equilibrado de todas las regiones y entidades del país. De ahí que el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados manifiesta su acuerdo con el dictamen puesto a consideración en este Pleno. Sin embargo, también busca enriquecer el texto del articulado que en él se contiene mediante las reservas presentadas que también suscribe nuestro coordinador del grupo parlamentario, el diputado Mario Fario Beltrones Rivera, por las cuales se asegura con un doble candado los recursos participables para los estados y los municipios, y también se garantiza el derecho de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas de hidrocarburos y disminuye la carga fiscal de Pemex de 68 a 65%. De todos ellos guardan correspondencia entre sí y se han abordado a partir de la intensa discusión en comisiones que derivó en cambios sustantivos a las iniciativas de ley que estamos en comento.
Estos cambios tienen como referencia fundamental el objetivo estratégico que se persigue en la reforma energética, que es la de maximizar la renta petrolera de la nación. Primero, cómo hacer que los ingresos aumenten y luego, cómo lograr un reparto más equilibrado de los recursos. Precisamente optimizar los beneficios de la renta petrolera es el objeto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y la asignación de estos ingresos se regirá bajo un nuevo esquema de estabilización económica y beneficios a largo plazo a partir de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, que por primera vez se contempla en nuestro marco jurídico nacional. En congruencia con ello, es obligado también adecuar otras disposiciones de la Ley de Derechos y diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para homologarlas con el nuevo régimen, así como también asegurar la congruencia con otras reformas como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se fortalecen las finanzas públicas en nuevas condiciones, con una mayor producción de hidrocarburos derivada de más inversión y tecnología más moderna que permitan mayor eficiencia y se disminuyen costos y se incrementarán gradual, pero constantemente los rendimientos de la renta petrolera. No se puede obviar que la transformación de Pemex en empresa productiva del Estado lleva implícito liberarla de la camisa de fuerza de la burocracia para que pueda competir con otras empresas nacionales y extranjeras y se le permita una rentabilidad justa. La nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que proponemos aprobar establece flexibilidad fiscal para Pemex con un verdadero esfuerzo del Estado para que una de sus principales empresas pueda fortalecerse financieramente. Por otra parte, no existen privilegios para los participantes privados en la industria de los hidrocarburos. Por ello, mi grupo parlamentario se pronuncia por mantener la prohibición para que un contratista pueda acreditar las pérdidas generadas por otras actividades que realice dentro del país en áreas de refinación, distribución o comercialización o cualquier otra relacionada con la petroquímica, contra las utilidades obtenidas en la producción de hidrocarburos. Es decir, no se podrá consolidar resultados de actividades distintas porque ello sí reduciría en la afectación de beneficios de la renta petrolera para la nación. La ley asegura que a futuro maximicemos la captación de renta petrolera de parte del Estado mexicano mediante el desarrollo de actividades de la industria de los hidrocarburos. Nosotros nos pronunciamos porque el Estado establezca mecanismos de respaldo que garanticen que los ingresos estatales no decaigan por concepto de derechos en el nuevo esquema de ingresos petroleros. Por eso saludamos el establecimiento de un impuesto a favor de las entidades federativas y municipios petroleros, que es el derecho de explotación de hidrocarburos. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRI ratifica su voto favorable a este dictamen porque regulará el régimen de ingresos del Estado mexicano con efectos positivos para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos y una captación óptima de la renta petrolera en beneficio de todos los mexicanos. Vamos a votar a favor porque este nuevo modelo de producción es la única manera de garantizar un crecimiento sostenido de nuestra economía en el futuro. Apoyaremos con nuestro voto el dictamen porque estamos convencidos de que la visión del presidente Enrique Peña Nieto para México es la correcta y la vamos a respaldar sin titubeos, porque en la reforma energética todos los estados ganan, porque con más producción habrá mayores ingresos, porque solo con un esfuerzo integral, consistente y modernizador de la industria de los hidrocarburos y su marco normativo podremos transformar a México. Muchas gracias, diputado. Se informa a la Asamblea que con esta intervención concluye el plazo para la presentación de propuestas de modificación para el dictamen que se está discutiendo. Esta presidencia informa que vamos a una ronda de oradores en pro y en contra e inmediatamente después, previa lectura de las reservas, votaremos en lo general. Tiene el uso de la voz doña Leida Alavés Ruiz, muy apreciable compañera del Partido de la Revolución Democrática.
Gracias, diputado presidente. Nada más injusto que iniciar una competencia con los árbitros y reglas en contra. Ese es el caso de Petróleos Mexicanos, que enfrentará la apertura del sector energético con la inercia y vicios de un régimen fiscal que depreda sus ingresos para solventar la ineficiencia del gobierno mexicano. Y afortunadamente esto lo acaban de reconocer quienes me antecedieron. 12 años de dilapidación de los ingresos petroleros. Para el caso de asimetría fiscal y renta petrolera, quiero resaltar que el régimen para asignatarios, le hace Pemex y sus empresas subsidiarias, mantiene la actual figura fiscal que coloca la paraestatal en el segundo lugar en el ranking mundial de empresas con utilidades antes de impuestos, pero la baja al lugar 86 después de pagar ingresos. Ese es el régimen fiscal que daña a Pemex y que ustedes con esta reforma mantienen y no le dan alientos a la empresa para que sea más productiva. El mismo régimen fiscal para Pemex que lo ahoga en este ranking al 86 lugar, pero eso sí, a los contratos todas las facilidades para que tengan sus ganancias. A pesar de esto, lejos de apoyar a la todavía paraestatal, se sostiene el candado de la reforma de 2005 en el sentido de que solo puede deducir $6.5 por barril, independientemente del precio en el mercado. Esta medida le cuesta a Pemex 100,000 millones de pesos anuales, lo que significa una enorme desventaja frente a sus futuros competidores, a quienes se ofrece un régimen fiscal a modo, conforme al contrato, y donde se reconocen y reconozcan los costos. El régimen tributario derivado de este nuevo esquema de explotación de hidrocarburos con participación del sector privado y del actual sector público ha llevado al Ejecutivo a proponer dos esquemas de tributación diferentes para uno y para otro. Por un lado, mantiene el actual esquema de la Ley Federal de Derechos aplicable a Pemex como empresa productiva del Estado y, por otro, establece un ventajoso régimen de ISR y contraprestaciones para el sector privado, donde el cobro por la renta petrolera se vuelve una relación entre particulares, que el Estado mexicano renuncia a sus facultades como autoridad fiscal para restablecer una nueva relación entre privados. Esto genera una situación única entre la Secretaría de Hacienda y un particular respecto de las regalías y cualquier otra contraprestación establecida en el contrato. El mismo Ejecutivo reconoce que el modelo que hasta el momento ha sido exclusivo para Petróleos Mexicanos no resulta adecuado a la nueva organización de la industria petrolera que estableció la reforma constitucional, por lo que decide que el Estado debe renunciar a sus facultades como autoridad fiscal y se convierta en un particular más para asegurar el cobro de la renta petrolera. De nueva cuenta, el dictamen que hoy se pretende aprobar es insultante para los mexicanos porque parte de una base inconstitucional bajo la figura de contratos para cubrirle los gastos a las inversiones privadas y repartir las ganancias adquiridas en su favor. El problema más grande con la recuperación de costos es que se presta al abuso por los contratistas. Es imposible, y aquí creo nadie ha podido ni en comisiones, mucho menos en pleno, aclarar y garantizar cómo es que van a lograr evaluar cuáles fueron los costos de los contratistas. Esto es imposible analizarlo en una exploración de un yacimiento petrolero y por lo mismo es muy fácil que los contratistas inflen estos costos para hacerse de renta petrolera, que no les corresponde y sobre todo la que no pagarán las contribuciones correspondientes. Ya lo hemos dicho y lo reitero hoy,
son concesiones disfrazadas de contratos, lo que es una descarada violación a la Constitución. El artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, vinculado con la Ley de Ingresos que hoy nos ocupa, establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los contratistas no se someterán en ningún caso a las leyes extranjeras, incluso en el procedimiento arbitral conforme al Código de Comercio o tratados internacionales en la materia de arbitraje y solución de controversias de los que México sea firmante. Es decir, no se puede acudir a los tribunales internacionales, aunque no podemos descartar que mediante artimañas legales encuentren la manera de llevarnos ante estos, como sucede en países como Argentina, Ecuador y Bolivia. Lo que estamos presenciando es precisamente los funerales de estas dos empresas paraestatales, Pemex y CFE, cuando Pemex es la que nos da los ingresos a los mexicanos en más de un 40% de los ingresos totales de este país anualmente. Eso es lo que estamos presenciando el día de hoy, pero nos preocupa nuestro país y por eso hemos hecho propuestas como la siguiente. A pesar de que se establece como obligación la transparencia y rendición de cuentas para el sector público en materia de recursos, sería conveniente solicitar, lo hemos dicho y lo repetimos, al sector público en materia de recursos que participen los contratos o a los que subcontraten con empresas públicas la obligación de cotizar en la Bolsa de Valores, para lo cual deberán ser sociedades anónimas bursátiles de capital variable e informar a sus accionistas de manera pública a través de los reportes y regulación de dicha bolsa. Ello para contar con una forma de corroborar la información que publique la Secretaría de Hacienda sobre los ingresos derivados de la renta petrolera y el Fondo Mexicano del Petróleo. Además de que en caso de ser extranjeras, se comprometieran a transferir la tecnología y desarrollar polos de ciencia y tecnología en el país. Es importante resaltar que la cotización en la bolsa los obligará a ser evaluados. Aquí están las propuestas, escúchenlas. Traen consigna de no atender ni una sola coma. No nos vengan a decir que tenemos pobreza en los argumentos cuando no son capaces de incluir una sola corrección en estas leyes que laceran al país. Escuchen Diputados, lo que estamos diciendo y no pretendan poner en riesgo la renta petrolera. Déjenme terminar. Dejemos que la diputada Esta es una termine propuesta. y a la diputada a la vez le pido que pueda concluir con su intervención. Concluyo, diputado presidente, pero lamento esta cerrazón, lamento que a pesar de ser su reforma, su proyecto privatizador, quieran que uno tenga todavía que aguantarles insultos y vejaciones a estas propuestas que estamos viniendo a hacer y que no son capaces de atender en comisiones. Es mentira lo que ha dicho el diputado Buenotorio y el diputado Carrillo, que aquí venimos a decir cosas que no son. Se los estamos documentando y esto es la testificación de la muerte de dos empresas que hasta la fecha han sido redituables para el país y que ahora se lo quieren llevar para negocio de unos cuantos. No nos mientan cuando digan que el Fondo Mexicano del Petróleo es para la estabilización y desarrollo. Este fondo tiene como prioridad el ahorro a largo plazo, como ojalá tuvieran el mínimo interés. Diputada, le pido de no que querernos pueda ir vender, concluyendo que con su quieren intervención. copiar modelos internacionales, cuando este fondo está hecho para pagarles sus regalías a las empresas que van a venir a invertir. Eso es lo que pusieron para el Fondo Mexicano del Petróleo. De acuerdo con el artículo 7, fracción segunda, es obtener recursos que garanticen el pago de contratos, lo que lo convierte en una simple pagaduría. Eso es el Fondo Mexicano del Petróleo. Por eso nosotros insistimos en que este modelo que ustedes le quieren imponer a Pemex
y a CFE es un modelo que va a entregar lo último que nos queda como patrimonio nacional, que es la renta petrolera. Háganse cargo de eso ante la población y el pueblo de México. Por eso la protesta del día de hoy y de lo que nos sentimos, porque sí nos sentimos muy tristes a ver su soberbia, al ver cómo quieren que uno venga aquí a hacerles la chamba, a hacerles quórum y después imponernos un modelo depredador para el país. Quédense con eso, que nosotros lo vamos a denunciar en la consulta pública de 2015. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Rubén Benjamín Félix Haiz. Gracias. Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, antes de empezar, quisiera pedirle al presidente hiciera una consideración especial que se considera traer una tribuna un poquito más alta para gente como su servidor. Lo voy a tomar en cuenta, diputado. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen con proyecto de decreto en materia energética hace mención a la investigación científica y tecnológica, reconociéndose en estos elementos esenciales en las diversas etapas del proceso productivo dentro de la industria energética nacional. En este gran esfuerzo se tiene la aspiración que Petróleos Mexicanos disponga de la tecnología bajo los esquemas de uso y adquisición con el fin de aprovechar todos los recursos científicos y tecnológicos para la explotación energética, además de transitar a las nuevas energías renovables, así como la exploración del petróleo en aguas profundas. El dictamen promueve la investigación y desarrollo tecnológico como uno de los ejes estratégicos para el fortalecimiento de Pemex, allegándose la tecnología y capacidades técnicas para llevar a cabo estos logros y sus fines estratégicos, así como posicionar a México y en esa materia. Y es por ello que quiero citar al físico alemán Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. En el ejercicio de esta voluntad, el Partido Nueva Alianza desea que el país avance en la sustentabilidad energética, así como en las energías más eficientes que propicien el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. Con dicho fin, se han implementado diversas disposiciones en materia energética, entre ellas la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y del desarrollo, que en su artículo 16 nos señala la transferencia a fondos de estabilización y destinos específicos. En esta disposición se plantea reformar el artículo 88 a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, en el cual se establecen que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo se realicen al Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía y de Hidrocarburos, donde el 65% de dicho fondo se destinará a sufragar gastos relacionados con trabajo de reconocimiento y la exploración superficial, muestreo del subsuelo, procesamiento de datos, así como las actividades de investigación para identificar áreas con potencial en materia de hidrocarburos. Impulsar la investigación en temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción de petroquímicos en concordancia con el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología. El 15% del fondo se destinará a la investigación científica y desarrollo tecnológico de los institutos de investigación en materia de hidrocarburos, y donde una parte de estos recursos apoyarán, escúchenme bien, a la formación de recursos humanos especializados y altamente calificados en la materia, contribuyendo a la investigación, desarrollo e implementación de nuevos temas en fuentes renovables.
eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. Sí, aceptamos que el conocimiento científico y la innovación tecnológica son de suma importancia para elevar la calidad de la vida de los pueblos. Entonces, comprendemos que la investigación científica es vital para reducir el déficit en la balanza tecnológica, así como para propiciar el desarrollo de tecnología propia para Pemex, y es en este sector estratégico donde la ciencia y la tecnología juegan un papel prioritario para la vida nacional. El objetivo del partido Nueva Alianza es el de impulsar leyes secundarias en el sector energético, así como cuidar que el país sea una potencia generadora de energía y energías sustentables a nivel global. Estas leyes reglamentarias permitirán a Pemex y a Comisión Federal ser empresas más eficientes y, en esa medida, generen mayor valor económico a la nación. Así, con la generación de investigaciones propias para concretar una visión a largo plazo que le den innovación en el sector y puedan competir en la economía del conocimiento sin que se pierda su carácter público, es decir, no se privatizan. Este modelo fue implementado en Brasil en el año 1999, donde diferentes fondos sectoriales del petróleo establecían una fuente de financiamiento para las actividades de investigación científica y tecnológica del sector, lo que permitió a la empresa Petrobras ser la sexta petrolera más grande del mundo en cuanto a ventas y el valor de empresa del mercado por un monto de 120,000 millones de dólares. Ante este escenario, Pemex se encuentra en un momento crucial de su historia institucional, en la cual tiene la oportunidad de investigar en aguas profundas, así como crear e innovar su propia tecnología para explorar todo su potencial real. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza está convencido de que las reformas en materia energética son de suma importancia para el desarrollo del sector energético de nuestro país y con ello comenzar una nueva etapa en la historia del insumo estratégico que es la energía de la nación. El Fondo Sectorial CONACYT, Secretaría de Energía, es una realidad más que impulsará la ciencia y tecnología con énfasis en el sector de hidrocarburos y energías renovables, lo que muestra el interés del desarrollo integral de la nación. Concluyo, señor presidente. Esta legislatura tiene el gran reto de aprobar el cimiento para un país más próspero, con ciencia, tecnología e innovación en el área energética, que dé una visión firme para el camino de un futuro mejor para todos los mexicanos. Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Jaime Bonilla Valdés. Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se manifiesta en rechazo a este dictamen que nos presentan hoy las comisiones Hacienda y Energía acerca de los ingresos de los hidrocarburos. Existen diversas razones por las que nos pronunciamos en contra, y este es un resumen de ellas. En primer lugar, el ofrecimiento de que la renta petrolera seguirá siendo propiedad de los mexicanos es una verdadera falacia, porque el dato es que de las regalías que le quedarán a favor del Estado mexicano son menores a lo generado en otros países en comparación. Solo obtenemos 14 dólares por barril cuando el precio llega a 100 dólares. Yo les pregunto, si ustedes tienen una empresa que le cuesta $1 producir un producto y la venden en 10, ¿la venderían? No. En otros países de Sudamérica, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, esas regalías llegan de entre 50 a 80 dólares.
Lo señalado representa en los hechos de la entrega un bien de la nación. La renta petrolera, que es precisamente lo que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo trata de detener. Estos conceptos llevan a afirmar que existen asimetrías en el tratamiento rígido, rudo, limitante y altamente restrictivo que se da a las empresas productivas del Estado y muy generoso y obsequioso para las compañías transnacionales. En este último, tampoco por elemental lógica, no estamos de acuerdo.